Ingeniero, buenos días. En esta oportunidad a mi grupo le toca exponer acerca de fenómenos y accidentes climatológicos. Los que conforman mi grupo son Casquina Cruz Braya, Espitia Quispe Wendy, Mamani Sonco Yossi Shakira, Quispe Madera Alexander y Villavicencio Quispe Harry. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera Wendy que les va a dar a conocer la exposición. Los fenómenos climáticos. Tenemos la precipitación, el viento, la temperatura, la presión atmosférica, humedad y nubosidad. Vamos a empezar con precipitación. Una precipitación es el agua líquida o sólida formada en la atmósfera que ésta regresa a la superficie de la Tierra, ya sea en forma de lluvia, agua nieve o granizo. Como primer punto tenemos la evaporación. La evaporación es cuando el agua en estado líquido se convierte en gas. Y como segundo punto tenemos la transpiración. La transpiración se da en las plantas ya que absorben el agua del suelo liberando esta agua a través de sus hojas y posteriormente este agua se convierte en gas. Como tercer punto tenemos la condensación. Este gas liberado por las plantas se enfría y se convierte en agua líquida o hielo, lo cual se condensa en partículas que forman las nubes. Lo más importante son los núcleos de condensación. Un núcleo de condensación son partículas pequeñas de la atmósfera que favorecen la formación de las gotas de las nubes. Vamos a dar a conocer a los tipos de precipitaciones. Como primer punto tenemos que es el granizo. Se produce solamente en nubes tipo columbus, donde existen corrientes excedentes de aire húmedo con un importante suministro de agua muy fría. Después tenemos gránulos de hielo. Este es un tipo de granizo, pero es un poco más pequeño y fino. Y como también se le podría decir que es un poco frágil. Con los tipos de precipitaciones tenemos a la nevada. Estos son hermosos cristales de hielos formados en la atmósfera que caen a la superficie sin causar peligros como el granizo, ya que estos son de textura suave. Tenemos tres tipos de nevadas. Una que es la nevada suave, que es su visibilidad superior a 1 kilómetro con acumulación de medio centímetro de espesor por hora. Tenemos a la nevada moderna, que restricciones de la visibilidad está entre los 500 metros y los 1 kilómetro con acumulación de hasta 4 centímetros de espesor por hora. En la nevada fuerte tenemos una visibilidad inferior de 500 metros con acumulación de más de 4 centímetros de espesor por hora. Y como por último tenemos la nevada severa. Su visibilidad inferior a los 100 metros con acumulación de más de 7 centímetros por hora. Precipitación, agua y nieve. Es una mezcla entre nieve y agua, lo que hace que su consistencia sea más liviana y húmeda y a la vez suave. Esto se debe a que el aire en su entorno no es lo suficientemente frío para congelarlo. Gránulos de nieve. Son gránulos de nieve muy pequeños, generalmente menores a 1 milímetro, de forma plana y alargada con la coloración blanca y prismas de hielo, también conocidos como polvos de diamante, se caracteriza por el poco peso de sus pequeños cristales de hielo, lo que hace que se parezcan suspendidos en el aire. Lluvia. La lluvia es el resultado de la condensación del vapor de agua contenido en las nubes posicionadas y habitualmente medidas. Viento. El viento viene caracterizado por dos magnitudes, velocidad y dirección. Velocidad del viento. La velocidad del viento mide la componente horizontal del desplazamiento del aire.
en un punto y en un instante determinado. Se mide mediante un anómetro y su unidad de medida es el metro sobre segundo. Dirección del viento. La dirección del viento mide la componente horizontal de la velocidad del viento. La meteorología es muy importante tener en cuenta la dirección que nos indica en dónde viene y hacia dónde va el viento. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna en un cuerpo, de un objeto o de un medio ambiente en lo general a medida de un termómetro. Temperatura física. La temperatura física es la temperatura que se refiere a una magnitud utilizada para medir la energía cinética del sistema termodinámico. Temperatura corporal. La temperatura corporal se refiere al aumento y disminución del calor en un organismo, y para controlar la temperatura, a cada organismo tiene sus propios mecanismos de termorregulación. Las escalas de temperatura son centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Temperatura. La temperatura atmosférica es el nivel de calor que existe en el aire en un poco geográfico determinado y es la principal que varía y va a considerar para definir los tipos de clima. Y entre esos tenemos los macrotérmicos, mesotérmicos y microtérmicos. En los macrotérmicos tenemos las altas temperaturas, en el mesotérmico tenemos climas templados y en los microtérmicos tenemos bajas temperaturas. A su vez, las temperaturas atmosféricas tienen tres categorías: la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura media. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por la unidad de la superficie que ejerce el aire en forma de atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica es el lugar donde determina experimentos de variaciones asociados a los cambios meteorológicos. ¿Cómo afecta la presión atmosférica en el clima? La presión del aire cambia ligeramente según el clima y es un poco más bajo cuando el clima de este nublado lluvioso o un poco cuando está alto el clima y es bueno cuando está en alto la presión atmosférica. La humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Siempre hay vapor de agua, ya que el aire y la cantidad varía según a los diversos factores. Por ejemplo, si digamos que si recién llueve, está cerca mayormente al mar. Y si hay una vegetación en el terreno, la temperatura del aire en otros lados. Dentro de la humedad tenemos lo que es el hidrómetro y el picómetro, que sirven para medir tanto la humedad. Nubosidad. Hace referencia a una fracción de cielo que aparece cubierta de nubes. Tenemos las nubes altas, las medias, las bajas y nubes de desarrollo vertical. Las nubes altas tenemos el cirros cúmulos y los cirrostratos. Las nubes medias son los altocúmulos y los altos estratos. Las nubes bajas tenemos los nimbostratos, los estratocúmulos y los estratos. En nubes de desarrollo vertical tenemos los cúmulos y los cumulonimbos. Accidentes climáticos o como también llamados desastres naturales son los que con mayor frecuencia afectan nuestro país. Un concepto muy pequeño, podríamos decir que los desastres como un evento de suficiente magnitud que altera la estructura básica y el funcionamiento normal de una sociedad o comunidad. Esta trae consigo víctimas, daños o pérdidas de bienes materiales, como también la infraestructura. Como primer desastre tenemos los ciclones tropicales, o más conocido como los huracanes. A lo largo del tiempo, la palabra huracán ha tenido varios significados por diferentes tribus. El dios maya del mal tiempo se llamaba Huraquén. La tribu quechua le decía huracán al dios del trueno y los rayos. Los tainos llamaban al dios del mal huracán y la tribu haitiana lo llamaba huracán, que para ellos significaba espíritu 102 maligno.
La mayor parte de estos huracanes se originan en el mar occidental del Caribe. Eh, para la cuenca del Atlántico están el Mar del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico del Norte. Existen tres tipos de ciclones tropicales. El primero tenemos la depresión tropical, que está en vientos menores a 63 kilómetros por hora. Las tormentas tropicales, que tenemos vientos de 63 a 117 kilómetros por hora. Los huracanes tenemos vientos a mayor de 118 kilómetros por hora. Las tormentas eléctricas son muy peligrosas y todas producen rayos. Existen las tormentas eléctricas secas, que no producen lluvia, pero sí rayos que pueden llegar hasta el suelo, y estas pueden provocar incendios forestales. Características de las tormentas eléctricas. Algunas de las más severas ocurren cuando hay una sola tormenta eléctrica, afecta a un lugar durante un tiempo prolongado. Las tormentas eléctricas producen fuertes lluvias durante un periodo breve que puede variar entre 30 minutos a una hora. Pues las intensas sequías también resulta una de las causas fundamentales de los desastres a escala mundial. Ocasiona severos trastornos medioambientales, socioeconómicos y hasta en algunos casos políticos, pues como impactos cuentan con la disminución de la humedad en el aire, pérdida de agua por los procesos evapotranspirativos superiores al ingreso, la desecación y la degradación del suelo, disminución de la calidad del aire por el aumento de la cantidad de partículas en suspensión, la baja germinación de semillas y disminución de plantaciones, como también la pérdida de semilla para las próximas. Pues las inundaciones también se producen cuando la tierra, que no está normalmente bajo el agua, queda cubierta por la misma. Esto significa que cada vez que un río, lago u otro cuerpo de agua se desborda, técnicamente se está inundando. Sin embargo, la mayoría de las personas pensamos en los tipos más catastróficos de inundaciones, ya que estos son los que causan daños y pérdida extendida de la vida. Las inundaciones causan tanto daño porque son impredecibles y pueden llegar a tener varias causas. Por ejemplo, tenemos a las fuertes lluvias, que por lo general ocurren cuando llueve más de que el suelo, los ríos o arroyos pueden absorber. También tenemos la fusión de la nieve y el hielo. Debido a que la nieve y el hielo cubren grandes extensiones de tierra, cuando se derrite, el suelo se satura. Combina la función de la nieve con las lluvias que vienen generalmente en primavera y se hará probables las inundaciones, como también la destrucción puede ser causada por estos desastres, como una presa o dique destruido, causando enormes cantidades de agua corriendo hacia abajo en las llanuras. Los daños en las inundaciones son muy graves en cuanto a la sociedad, debido a que gran parte de los daños causados por estas tienden a tener consecuencias a largo plazo. Las inundaciones se encuentran entre los catastróficos, entre los más catastróficos. Entre los desastres naturales, el agua puede causar daños permanentes y la limpieza después de una inundación incluye de grandes cantidades de lodo, escombros y en algunos casos ganado. Para concluir esta exposición, pues acerca de los desastres naturales o accidentes climáticos, podemos decir que estos desastres se encuentran y pueden suceder de un momento a otro. Pueden llegar a ser muy perjudicial debido al cambio climático que vivimos hoy en día. Los desastres naturales destruyen los adelantos logrados por el desarrollo, pero los propios procesos de desarrollo aumentan el riesgo del desastre. Los desastres naturales pueden clasificarse de distintas maneras y diversos factores. Pueden ocasionar el descontrol de la tierra, no solamente la contaminación.